Grabando. Muy buenos días, estimadas y estimados. Sesión de lunes 8 de noviembre. Vamos a empezar viendo eh, lo que nos quedaba de, hola Vale, ¿cómo está ahí? Eh, alteraciones hidroelectrolíticas. Cuando uno habla de alteraciones hidroelectrolíticas, chicos, uno habla de agua y las cosas que están disueltas en el agua, ¿cierto? Los iones, los electrolitos. Entonces uno podría hablar de muchas cosas. ¿Sí? Vamos a hablar nosotros de agua, sodio y potasio. ¿Por qué? Porque son las más importantes, porque son las más relevantes desde la práctica clínica y porque en el caso del potasio, ¿cierto? Puede comprometer de manera súper importante la salud de la persona. ¿Ok? Vamos entonces. Entonces este power está subdividido en tres partes, ya para que sepan. Una parte que tiene que ver con el sodio, una parte que tiene que ver con el agua y otra parte que tiene que ver con el potasio. Vamos con el sodio. El sodio, ustedes saben, es un ion que está principalmente en el líquido extracelular, ¿ok? Hay sodio intra, pero la mayor parte del sodio está en el extra, ¿ya? El sodio es súper importante para nosotros porque el sodio tiene un potencial osmótico bastante grande, por lo tanto, aumentos o disminuciones de la masa de sodio, de la masa, por favor, de la cantidad total de sodio en nuestro organismo, van a ir de la mano con aumentos, en general, ¿cierto? Van a ir de la mano con aumentos o disminuciones del agua corporal total, ¿ok? Principalmente a nivel extracelular. Entonces, lo que les quiero decir es que frente a balances positivos o negativos de sodio, de manera muy importante vamos a tener cambios en lo que es el volumen extracelular y junto con el volumen extracelular de la volemia. Ya recuerden ustedes que el agua corporal total la encontramos de la siguiente manera: dos tercios en el intra y un tercio en el extra, ¿cierto? Y de ese tercio que está en el extra, si eso lo llevamos a un entero, dos tercios están en intersticios y un tercio está en el compartimento vascular, ¿ya? Ahora, fíjense, dentro del compartimento vascular, una parte de ese volumen está a nivel a nivel arterial, y eso es lo que ustedes ya conocen como el VAE, que es el volumen arterial efectivo. Botão vermelho, disculpen. Primeiro o botão vermelho. Depois os outros. Sorry. Tá, agora me dá o controle. Sorry, chicos. Me dá o controle porque não vai conseguir fazer coisa nenhuma. Me dá. Um segundito, por favor, já? Então, vamos assistir o que? A Patrulha Canina? Tá. Estamos en eso, chicos. Estamos trabajando para ustedes. El Netflix no quiere cargar. ¿Han cachado que cuando uno más necesita de Netflix, así como que Netflix se porta mal? Ahí. Ya, Martino. Pronto. Ahí está Patrulla Canina. Pronto. Ya, chicos. Ai, que chupete. Eu não sei o que aconteceu. Ya, lo siento. Entonces, del volumen, ¿cierto? Que está en el compartimento vascular, lo que está en el territorio arterial es como lo más importante. Fíjense ustedes, una fracción
del sodio la más importante para determinar, ¿cierto?, su manejo. ¿Ya? El llene arterial efectivo, entonces, es definitivamente lo más importante en ese sentido. ¿Ya? ¿Quién va a estar influyendo en el manejo del sodio? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, como ustedes bien saben, ¿ok? Este sistema de renina-angiotensina-aldosterona puede estar activado por la arteriola aferente, ese es el AA, ¿cierto?, del aparato yuxtaglomerular, puede activarse por menor presión de perfusión, ¿ok? Tiene receptores beta adrenérgicos, por lo tanto, la actividad simpática por sí sola se puede traducir o se va a traducir en mayor actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y la menor oferta de cloruro de sodio a la mácula densa también se transforma en un estímulo para la activación de este sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? El sistema nervioso simpático por sí solo también tiene implicancia en el manejo renal, particularmente cierto de sodio, y lo otro que es muy importante que son los péptidos natriuréticos. Chicos, se quedó pegada la tele. Me voy a 5 segundos para desconectarla, reconectarla, porque si no, esto puede ser fuente de problemas. Vuelvo enseguida, ¿ya? Ya, volvimos. Volvimos, gracias, gracias. ¿Ya? Ahora, ojo, en el caso del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático, su actividad se asocia a la retención de sodio. En el caso de los péptidos natriuréticos, ¿cierto?, su actividad se asocia a al aumento en la expresión renal del sodio. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando estamos en condiciones hipovolémicas? Aquí es bastante interesante lo que se da, porque cuando estamos en condiciones hipovolémicas, ¿cierto?, un paciente gastroentérico, qué sé yo, algo así, y ese paciente está medio inestable desde lo hemodinámico y le está llevando poca sangre a su riñón, uno podría pensar que en un intento en un intento de preservar el sodio corporal, ese riñón va a tener un BFG que es más bajo, ¿ya? Sin embargo, eso no ocurre. Y lo que ocurre es que el riñón tiende a mantener, ¿cierto?, un BFG X. ¿Ok? Y eso ya ustedes lo conversamos nosotros en la sesión eso lo conversamos nosotros en la sesión de daño renal agudo, ¿cierto? Eh, a través de distintos mecanismos. Y miren lo que ocurre acá, en relación específicamente al sodio, cuando el flujo plasmático renal o cuando la cantidad de sangre que pasa por el riñón es más bajo, el BFG tiende a mantenerse. Cómo se tiende a mantener la volemia? Aumentando la reabsorción en el túbulo contorneado proximal. ¿Ya? Entonces, ese es el pensamiento del riñón, ¿cierto? El pensamiento del riñón, el pensamiento del organismo, no es que para manejar volemia haya que filtrar menos, ¿ya? Se filtra lo mismo, se filtra de hecho porcentualmente hablando un volumen mayor de líquido en estos estados hipovolémicos, pero se reabsorbe también una mayor proporción de lo reabsorbido, ¿cierto? Con participación, insisto, importante el sodio y su equivalente osmótico de agua en la porción proximal. Ahora llegó la gata. Esta sesión definitivamente no va a ser como las otras. ¿Qué quieres tú? ¿Ya? Entonces, tengan eso súper en mente. Nuestro organismo privilegia de manera importante el manejo del sodio. Incluso, fíjense ustedes, sacrificando lo que puede hacer eventualmente el balance o el manejo renal de potasio, o lo que puede hacer el manejo renal del estado ácido-base, ¿ya? Es prioritario para el organismo manejar, regular el balance de sodio. Entonces, como decíamos, la volemia se regula aumentando la reabsorción, no disminuyendo la filtración. La aldosterona aquí representa un cambio menor. Claro, uno siempre le da, ¿qué dice ahí en ese 1, 2, 3, en el cuarto punto? Que uno siempre le da mucha importancia a la aldosterona, ¿cierto? Participando en la regulación de la volemia,
Y efectivamente es importante, pero es súper poco importante comparado con lo que ocurre en las porciones más proximales, en el túbulo contorneado proximal, de hecho, de la nefrona. ¿Ya? Las catecolaminas, además, ¿cierto? En un estado hipovolémico, ustedes saben que el sistema nervioso simpático va a estar hiperactivo, ya favorece la activación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, eso ya lo habíamos dicho, y por lo tanto, ya a través de ese mecanismo también van a estar favoreciendo la retención renal de sodio y por lo tanto de agua. ¿Ok? Eh, entonces, cuando hablamos nosotros de fisiopatología de balance de sodio, tenemos dos posibilidades, ¿cierto? O el paciente cae en un balance negativo o el paciente cae en un balance positivo, ya si es que vamos a la fisiopato, ¿ok? Los balances negativos de sodio por lo general van a ser isosmóticos, ¿ya? Entonces, cuando hay un balance negativo de sodio, lo que ocurre no es que disminuya la concentración de sodio, chicos, por el evento primario, ¿ok? Por el evento primario no baja la concentración de sodio. ¿Por qué? Porque el sodio que se pierda se va a perder con su equivalente osmótico de agua. ¿Queda eso? Claro, no creo que esto ya lo hemos dicho varias veces, pero siempre es bueno tenerlo claro. El sodio que se pierda por algún fenómeno X se pierde por lo general con las moléculas de agua respectivas que lo van acompañando. Y por lo tanto la concentración de sodio de manera primaria no cambia. Cambia la masa total de sodio. Cambia la volemia, pero no la concentración. Confírmeme alguien por audio o por el chat si eso está claro. Sí, profe. Excelente. ¿Sí? Ya. Ojo, clarinete. Ojo, que eso puede dar pie a que se generen otros eventos compensatorios, ¿ya? Y al final de esos otros eventos compensatorios, puede que sí tengamos una disminución en la concentración de sodio. Eso ya lo vamos a hablar más adelante. Pero no porque la pérdida de sodio de manera directa, por favor que les quede claro, no porque la pérdida de sodio de manera directa genere hiponatremia, ¿ya? ¿Qué podemos tener acá como balance negativo? Disminución del volumen extracelular, ¿cierto? Hemorragias, quemaduras, ya lo que estábamos hablando, se producen cambios en el contenido de sodio, ¿cierto? El volumen extracelular depende del contenido y no de la concentración, ¿cierto? Por lo tanto, hay una pérdida completa del compartimento más pobre del organismo. Claro, porque es lo que dice ahí. Si se produjera un cambio en la concentración de sodio, eventualmente podríamos tener movimiento de agua entre LIC y LEC, ¿ya? Pero como se producen pérdidas isosmóticas, no hay cambios de osmolaridad entre LIC y LEC. Por lo tanto, no se modifica el movimiento de agua entre los dos compartimentos. Pérdidas gastrointestinales, vómitos, diarreas, ¿ya? Pérdidas renales por diuréticos, ¿cierto? Casos de hipoaldosteronismo, formación del tercer espacio, ¿cierto? Un paciente con ascitis, un paciente con peritonitis, un paciente con derrame pleural, ¿ya? En esos casos se van a producir entonces estas pérdidas isosmóticas de sodios. Las manifestaciones clínicas, chicos, aquí tienen que ver con la disminución del volumen extracelular, ¿ya? Y dentro de la disminución del volumen extracelular, con disminución de la volemia, ¿ya? Del contenido de líquido a nivel vascular. Entonces, fíjense, hipotensión ortostática, ¿ya? Hipotensión franca, taquicardia, shock, ¿ok? Disminución de la presión venosa central, eso se va a manifestar con paciente con yugulares planas, ¿sí? Por el fenómeno de vasoconstricción secundario al aumento de la actividad simpática, nos podemos encontrar con sequedad de piel y mucosas, disminución de las diuresis, ¿ya? Dada por menor perfusión renal y por la mayor absorción de sodio que habíamos comentado, ¿ya? Recuerden que la oliguria no es sinónimo de aquí, ¿cierto? Sino que puede ser una respuesta fisiológica en el contexto de un individuo hemodinámicamente inestable. ¿Están claros los balances negativos de sodio? ¿Ha quedado claro esto? Mientras me responden, yo tomo cafecito. Excelente. Gracias por contestar, Gaby.
Vámonos para el otro lado. Balance positivo de sodio. De nuevo, aquí, por lo general, va a ir acompañado de un balance positivo de agua. ¿Ok? Este balance positivo de agua, ¿cómo lo explicamos? Porque incluso si nosotros consumimos una solución hipertónica o sodio así a secas, digamos, y empieza a aumentar la presión osmótica, se va a activar el mecanismo de la experiencia ya nos ha demostrado eso, ¿cierto? Entonces, a través del mecanismo de la sed, a través de la mayor actividad de ADH, dado por la activación de los hormoreceptores hipotalámicos, finalmente debiésemos tener una expansión isosmótica de volemia. ¿Ya? Entonces, no debiéramos tener en general, digo yo, salvo algunas excepciones que ya vamos a comentar. Frente a un balance positivo de sodio, esto nos debiera llevar a una hipernatremia. ¿Ya? Los mecanismos acá son aumento de la ingesta. Ojo, no en un sujeto sano. No en un sujeto sano. ¿Cuántas veces hemos comido el paquete entero de papas fritas? ¿Cachai? Eso supone una ingesta alta de sodio. ¿Cuántas veces no hemos comido sushis con cantidades altas de soya? ¿Cachai? O no sé, una carne mongoliana así como llena de, ¿cierto? Una carne mongoliana así como llena de glutamato monosódico, ¿cachai? Que uno más encima le echa salsa de soya, y al final del día no terminamos hipervolémicos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando empieza a aumentar el contenido de sodio en nuestro organismo y aumenta el contenido de agua corporal total, empieza a aumentar también la volemia, y cuando aumenta la volemia y aumenta la presión, ¿qué va a ocurrir? Se produce también una mayor, se produce un aumento del BFG a nivel renal. ¿Sí o no? Eso lo vieron en fisio, ¿no? A eso se le llama diuresis por presión o natriuresis por presión. ¿Habían escuchado hablar de eso? Es importante porque muchos grupos de pacientes hipertensos tienen alterado el fenómeno de la natriuresis por presión. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que les estoy queriendo decir? Es que en individuos sanos, ¿cachai? Un aumento de la ingesta debiese ir de la mano con un aumento en la excreción, y por lo tanto no debiéramos caer en balances positivos. Pero eventualmente podría ser, ¿cachai? Eventualmente podríamos concederlo. Segunda posibilidad, una disminución de los egresos. Y esto sí es más explicable y es más frecuente de encontrar en la clínica, po. ¿Cachai? Pacientes con patología renal, pacientes con VAEs contraídos. Entonces aquí se produce acúmulo de líquido isosmótico, lo decimos una vez más, isosmótico, en el LEC. ¿Ok? ¿De qué manera? ¿Cómo se distribuye el líquido en el LEC? Es decir, 2/3 en intersticios, edemas, congestión, ¿cierto? O edemas, no, en realidad no, edemas principalmente, y 1/3 en el compartimento vascular. Ahora sí, a nivel arterial, hipertensión, a nivel venoso, ¿cierto? Lo vamos a encontrar como congestión visceral. ¿Ya? Así es como se explica entonces las manifestaciones clínicas del balance positivo de sodio. Poquitito en realidad entonces asociado al sodio. Cuéntenme si los balances positivos quedaron claros. Profe, ¿Sí? una duda pequeña. ¿Quién eres? Eh, ¿Voz en mi cabeza? Valentina, Vale, cuéntame. el tema del aumento de la ingesta, entonces, como que podría ocasionar eventualmente un balance positivo, pero como que en sí no lo hace, porque el cuerpo como que finalmente regula eso. ¿A eso se refería? Exactamente, exactamente. En un sujeto sano, eso no va a ocurrir. Ya, comprendo. Gracias, profe. ¿Ya? Pero si tú tienes un paciente que ya tiene algún grado de disfunción renal, por ejemplo, o si tienes un paciente que ya está medio inestable desde lo dinámico, o un paciente, ¿cierto?, que por algún motivo tiene más activo su renina-angiotensina aldosterona, eventualmente un aumento de la ingesta sí te puede llevar a tener, a caer en un balance positivo. ¿Ya? Pero caer en el balance positivo significa que tuviste que sobrepasar los mecanismos fisiológicos de compensación, ¿vale?
Sí, sí, gracias, profe. Sí, ¿Sí? entendí. Ujú. Dale. Ok, ok. Gracias. Vamos con agua. ¿Ya? Profe, ¿Sí? entonces, ¿por qué el cuerpo como que primaba el sodio? ¿O como por qué era tan importante y como lo ponía primero antes que el potasio y otro electrolito? Dá um segundito. Seu pão tá aí, junto com uma televisão. Ahí, ¿vio? Ya. Ya, lo que pasa, ¿quién preguntó? ¿Yerko? Puede ser. Sí, profe, yo pregunté. ¿Sí? Ya. Lo que ocurre es que si baja la masa de sodio en el organismo, va a caer principalmente el volumen extracelular, ¿cierto? Si cae el extracelular, va a caer un poquito lo que hay a nivel de intersticios y va a caer lo que hay a nivel vascular. Y si cae lo que hay a nivel vascular, empiezas a reducir tu capacidad de aportar sangre a los tejidos. ¿Cachai? Porque vaya a tender a la hipovolemia finalmente. No sé si me expreso adecuadamente. Por lo tanto, caer en estados, en balance negativos de sodio, pueden finalmente llevarte a un paciente en shock. Porque si tú no tienes capacidad de aportar sangre a todos los tejidos empiezan a volverse isquémicos, ¿sí o no? De ahí que sea tan relevante para el organismo mantener un balance adecuado del sodio. ¿Cachai? Y por eso es que si el organismo tiene que privilegiar entre entre retener sodio, ¿cierto? En determinadas condiciones y manejar adecuadamente el potasio, o entre retener sodio y manejar adecuadamente los ácidos base, se deja de lado lo que es el balance de potasio, se deja de lado lo que es el equilibrio ácido-base y se privilegia lo que es el balance del sodio. ¿Ya? El balance me refiero a la retención orgánica con su equivalente osmótico de agua. ¿Ahí sí, Yerko? Profe, entonces es porque afecta como directamente como al volumen total del cuerpo y el cuerpo como que No, no, sensa no al volumen, no al mucho volumen total no al volumen total del cuerpo, al volumen extracelular. Porque al volumen, ya. el intracelular está principalmente determinado por el potasio. ¿Cachai? Entonces hay sodio, pero hay muy poquitito. El principal catión y regulador de la osmolaridad y del volumen intra es el potasio. ¿Cachai? El sodio Ya, es importante para el extra. Pero en el extra, un tercio del extra es la sangre, pues, finalmente, la volemia. ya, ¿Cachai? profe. Entonces, Ya, sí. caer en el balance negativo de sodio implica básicamente tener menos sangre, y si tenéis menos sangre, hipotensión, shock, ¿cierto? Lactacidemia, todas esas cosas. Ahí Y sí, esto el Yerko. cuerpo lo mide a través de los quimiorreceptores y todas esas cosas, ¿no? Buena. O ¿Cómo por lo mide, otro. cómo lo mide el cuerpo? Eh, Aquí, según el volumen arterial efectivo. Ahora, ¿quién participa en la regulación del volumen arterial efectivo? Acuérdate que ahí están los vasoreceptores carotídeos y aórticos, ¿sí o no? Cuando cae la presión arterial, eso Sí, tú lo sabes, se activan estos vasoreceptores carotídeos y aórticos y es que ellos hacen que aumente la actividad simpática en general. Y por otro lado, la presión de perfusión a nivel del riñón, porque genera activación de la arteriola aferente a nivel del aparato juxtaglomerular, que echa a andar el renin-angiotensina-aldosterona. Entonces, un VAE disminuido te lleva doblemente a un aumento de la actividad simpática y te lleva a un aumento del renin-angiotensina-aldosterona. ¿Ahí sí, Yerko? sí, profe, ahora ya me quedó mucho más claro. Gracias. Bacán. Dale, súper, súper, súper bien. Nada como preguntar, siempre hay que preguntar, cabrón. No se queden con que la duda que tienen quizás es muy mensa. Entonces, manejo de agua, ¿cierto? Súper importante, dado por el hipotálamo, por los osmoreceptores hipotalámicos específicamente, ¿ok? Por la neurohipófisis, porque es quien almacena una hormona que es la ADH, ¿cierto? Bueno, la propia ADH,
y el riñón, que es el órgano efector de esta hormona. ¿Ok? El manejo de agua está regulado por cambios en la presión osmótica. Esto es lo más importante. Los cambios en la presión osmótica es lo más importante. ¿Ya? Ahí vamos a hablar un poquitito más al respecto, para no meterles tantas cosas. Segundo lugar, cambios en la presión arterial y en el volumen circulante. Claro, ¿por qué? Porque cuando la presión arterial cae, cuando cae el volumen circulante y se activa el sistema nervioso simpático, chicos, eso genera descargas de ADH. ¿Ya? La verdad es que por lo que sea que haga que el sistema nervioso simpático se active, genera descarga de ADH. ¿Ya? Eso se conoce como el estímulo no osmótico del ADH. ¿Ya? Reconociendo que lo más importante, y como primero se describió, ¿ya? Tenía que ver con cambios de ADH en relación a cambios en la presión osmótica. Pero con una presión osmótica estable, y eso es lo que les quiero decir, ¿ya? Y aumento de la actividad simpática, por ejemplo, por cambio en presión arterial y volumen circulante, igual vamos a tener secreción de ADH. O sea, claro, igual vamos a tener secreción de ADH. ¿Ya? Hay tres conceptos acá: agua, osmolaridad y tonicidad. ¿Ya? Cambios en la osmolaridad, en la concentración de la solución, pueden tener que ver con el soluto o pueden tener que ver con el solvente, ¿cierto? En relación al solvente, cambios en el balance de agua, ¿ok? Pueden generar cambios en osmolaridad, los ingresos de agua que tienen que ver principalmente con el mecanismo de la sed y los egresos de agua que tienen que ver principalmente con ADH, ¿ok? Si nos vamos para el otro lado, ¿cierto? No con los solventes, sino que con los solutos, ¿ya? Cambios de solutos a nivel extracelular también pueden generar entonces cambios en la presión osmótica. Excesos de sodio, ya eventualmente puede ser, ¿cierto? Glucosa, recuerden que es un osmol efectivo. Manitol, ya también pueden generar cambios en la osmolaridad. Ahora, súper importante acá el concepto de la osmolaridad efectiva. ¿Ya? ¿Qué es la osmolaridad efectiva? La osmolaridad efectiva es aquella osmolaridad calculada con solutos que no tienen capacidad de atravesar membranas. ¿Ya? Por ejemplo, ahí dice la urea no se considera para medir. La verdad es que hay fórmulas y fórmulas, ¿ah? Pero en muchas fórmulas no se ocupa urea para medir osmolaridad. Siendo que urea es un soluto que se rodea de agua. O sea, tiene un potencial osmótico urea, pero no se considera muchas veces para medir osmolaridad efectiva. ¿Por qué? Porque urea se puede mover libremente entre el LIC y el LEC. ¿Ok? Como se puede mover libremente entre el LIC y el LEC, no te ayuda urea a determinar fuerzas que muevan agua desde o hacia LIC y LEC. ¿Me expreso adecuadamente? ¿O no? Miren, la historia es así. La historia es así. ¿Por qué es tan relevante esto de la osmolaridad? Porque en condiciones iniciales, ¿cierto? En una condición estable, en steady state, como muchas veces le llaman, en condiciones de estabilidad, la osmolaridad intracelular y la osmolaridad... A ver, Gaby, explíquelo con sus palabras. No, tranqui, tranqui, tranqui. Yo lo explico de otra manera ayer. Es un chistoso, ustedes me encanta hacerles clases. Sigan así, no cambien nunca. Tranqui. Mira, en condiciones de estabilidad, la osmolaridad, la presión osmótica, ¿ya? De LIC y LEC es igual. Entonces, si la osmolaridad, si la presión osmótica de LIC y LEC es igual, ¿se mueve agua desde LIC a LEC o no? No, ¿Sí o no? no, pues no debería. Si es la Sí, misma. sí se mueve, ¿Sí se mueve? pero sí, pero con la misma velocidad con que el agua entra, el agua sale. ¿Cachai? Entonces no hay un desplazamiento neto de agua.
pero en todo momento está entrando y saliendo del Iquilec. La cosa es que como atraen agua con la misma fuerza, ¿cachai? Entra y sale agua con la misma velocidad. Y uno, observador así como incauto, inexperto, como tú quieras llamarle, mira y dice, aquí no está pasando nada, cuando en realidad está entrando y saliendo ya a la misma velocidad, insisto. ¿Qué pasa si cambia la osmolaridad entre LIC y LEC? ¿Qué pasa si, por ejemplo, aumenta la osmolaridad en el LEC? Porque hay mucho sodio. Sin que esté todo su equivalente osmótico de agua. Se aumenta la osmolaridad en el LEC. ¿Qué ocurre? ¿Quién va a traer agua con más fuerza? El LEC, ¿por cierto? Entonces vamos a tener movimiento ahora neto de agua, ¿sí o no? Vamos a tener en este ejemplo movimiento neto de agua. Sí, pues, ahora sí vamos a tener. ¿Por qué? Porque como el LEC atrae agua con más fuerza, ¿qué va a ocurrir? Un poquito de agua del LEC se va a desplazar hacia el LEC, ¿sí o no? Hasta que se vuelvan a igualar las presiones osmóticas. Entonces las presiones osmóticas siempre van a ser iguales o van a terminar siendo iguales. ¿Ya? ¿Me cachan o no? ¿Cuál es la consecuencia que esto tiene? Que se modificó el volumen intracelular. ¿Ya? Al contrario, ¿qué ocurre si es que en el LEC disminuye la presión osmótica? ¿Quién va a traer agua con más fuerza ahora? El LEC, ¿sí o no? Porfa, escriban ahí, ¿cierto? Si el LEC atrae agua con más fuerza, vamos a tener desplazamiento neto de agua. ¿Desde dónde hacia dónde? Desde el LEC hacia el LEC, ¿o no? Eso. ¿Y qué va a ocurrir con el volumen del LEC? ¿Qué va a ocurrir con el volumen de las células? Bien, Yerko. El volumen de las células aumenta. Eso. Hasta que, ¿cierto? Se mete agua hasta que se igualen de nuevo las presiones osmóticas. Entonces uno dice ya, pero ¿cuál es, cuál es exactamente? ¿Qué tanto? Si aumenta, si disminuye un poquito el volumen de la célula. Efectivamente no es la gran cosa. Pueden pasar cosas, ¿cachai? Pero no es el gran tema. Salvo para el sistema nervioso central. ¿Cachai? A nivel del sistema nervioso central es vital mantener un volumen celular estable. Porque si muchas células, seamos exagerados, si todas las células del encéfalo aumentan su volumen, ¿qué va a ocurrir con la masa encefálica? Va a aumentar y eso nos puede llevar a un aumento de la PIC, ¿cachai? Y daño y toda la cuestión. O al contrario, si todas las células del encéfalo se encogen porque perdieron agua, ¿cachai? El tamaño del cerebro va a disminuir y eso, como vamos a ver más adelante, se asocia a hemorragia, se asocia a daños, ¿cachai? Y empobrece el pronóstico de vida de la persona. ¿Entienden? Por lo tanto, todo esto para decirles que regular la osmolaridad plasmática es fundamental, es vital para mantener un volumen celular adecuado. Al tiro voy con tu pregunta, Gaby. Confírmenme, porfa, chicos, que lo que les acabo de decir les quedó claro. Sí, ya. Y por eso es que resulta tan relevante esto de la osmolaridad efectiva. ¿Cachai? Por eso urea no nos importa tanto, porque urea se rodea de agua, pero urea puede entrar y salir de la célula. Por lo tanto, ¿es un elemento osmóticamente activo? Sí. ¿Me ayuda a determinar osmolaridad efectiva? No. Entonces, osmolaridad efectiva, solo lo que se queda fuera de la célula. Lo que no puede entrar a menos que haya un canal, un transportador. ¿Cachai? Porque esa osmolaridad efectiva es la que puede generar cambios en la presión osmótica entre el intra y el extra. ¿Ya? Por eso es que, ¿cómo se calcula la osmolaridad efectiva? Con la concentración de sodio por 2 más la glicemia expresada en miligramos por decilitro partido por 18. ¿Ok?
Aquí hay fórmulas y fórmulas, ¿ah? Como les digo, algunas fórmulas sí consideran urea, algunas fórmulas consideran acá al potasio también, ¿ya? Pero esta es una de las tantas fórmulas que están, ¿ya? ¿Queda claro la diferencia entonces? ¿Y por qué es tan relevante la osmolaridad efectiva? Chicos, si esto les queda claro, lo que viene a continuación, súper simple de entender. Confírmenme por favor. ¿Sí? Ya, bacán. Buena. Vamos con la pregunta de la Gaby. Dice, profe, siempre que se pierde agua del leak, ¿hay edema? Eh, va a depender, po, va a depender del volumen de agua que se pierda, que pase del leak hacia el leak, ¿cachai? Sin embargo, teniendo en cuenta que el agua que está en el leak, que el volumen del leak se distribuye 2/3 en intersticio y 1/3 en el vascular, ¿cachai? Si el volumen de agua que empieza a salir del leak es importante, por supuesto que vas a tener un acúmulo de líquido en el leak y eso es justamente la definición de edema. Pero va a depender de las cantidades, de los volúmenes de agua que estén saliendo. Gaby, ¿te queda claro? ¿Qué foi? Já não quero mais sanduíche? Ai, quero sanduíche na boca. Que carente, né? Tudo bem. Qué regalón. Me quiere que le dé su sangurucho, pero en la boca. Ya. Seguimos entonces. Balance negativo de agua. Muchas veces aquí se habla de deshidratación, chicos. Cuidado, que cuando uno habla de un balance negativo de agua, lo que a uno le importa de verdad no es que el paciente reduzca un poco su bulimia. Eso va a pasar, sí, sí va a pasar. Pero cuando estamos frente a un balance negativo de agua, lo que más nos importa es que el paciente cae en un estado de hiperosmolaridad. ¿Ya? Entonces se ocupa el concepto de deshidratación cuando en realidad el concepto que debiéramos ocupar es el concepto de estados de hiperosmolaridad. Mecanismos para explicar estos balances negativos de agua. Primero, disminución de los ingresos. ¿Cachai? ¿Quién puede estar expuesto a una disminución de ingresos? Un náufrago, ¿ok? Alguien que esté caminando por el desierto, ¿ya? No es tan incomún eso, ¿ah? No es tan incomún. Un paciente en estado de coma, ¿cierto? O si es que hay daño encefálico del centro de la sed, por demencia, por un accidente vascular encefálico, por un trauma, ¿ya? U otra condición. Segunda posibilidad, desde la fisiopato, aumento de los egresos. ¿Quién puede estar expuesto a un aumento de egresos? Un paciente con sudoración profusa, claro, porque el sudor, sí, el sudor tiene electrolitos, es cierto, pero lo que más tiene el sudor es agua. Por lo tanto, un paciente diaforético es un paciente que pierde una gran cantidad de agua. ¿Ya? Un paciente con poliuria acuosa o un paciente que esté hiperventilando. Recuerden que la vía aérea le aporta vapor de agua al aire que inspiramos, ¿ya? Si nos vamos para el otro lado, caemos en balances positivos de... ¿Quedó claro lo del balance negativo? Sí, profe. ¿Sí? Ya, bacán. Si nos vamos para el otro lado, hablamos de balance. Ahora llegó la otra carta. ¿Qué es esto? Balances positivos de agua. Aquí muchas veces se habla de un sujeto sobrehidratado, ¿ok? Cuando, de nuevo, lo que en realidad nos importa en este sujeto, en este paciente, es el estado de hipoosmolaridad en que va a entrar. ¿Ya? Mecanismos para esto. Fisiopatología pura. Aumento de los ingresos. ¿Ya? Alguien que toma mucha agua. Polidipsia primaria. Puede ocurrir, pero es muy raro. ¿Eh? Pero puede ocurrir. Sí. ¿En qué casos? Hay algunas condiciones psiquiátricas, fíjense, en los que los pacientes empiezan a tomar agua, tomar agua, tomar agua. ¿Ya? Y entonces en un periodo de tiempo determinado, el paciente puede efectivamente caer en estados de hiposmolaridad, ¿ya? Pero es muy raro. Lo que sí puede ocurrir con mayor frecuencia es a través de la administración de fluidos parenterales, ¿ok?
La otra posibilidad desde el fisiopatía, disminución de los egresos, ¿ya? Y esto, desde un punto de vista así como de la frecuencia de ocurrencia, es lo más importante, ¿ya? Insuficiencia, de nuevo, fíjense que no dice daño renal agudo, sino que dice insuficiencia renal aguda, porque estamos hablando de un riñón bien dañado. Insuficiencia renal crónica. En el síndrome de secreción inadecuada de ADH, el SIAD, ¿ya? Frente a dolor. ¿Por qué dolor? ¿Qué me podría explicar por qué? ¿A alguien se le ocurre o no? ¿Por qué un paciente con dolor podría caer en un balance positivo de agua? ¿Toma Por agua el para que se le edema. pase el dolor? ¿Qué cosa? O sea, que se me imagina el dolor por el edema, po, ¿no? Como que tiene inflamado y al tocar le genera como ese... ¿Puede ser? No. No, 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 no. Lo dijimos, ¿ah? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué un paciente con un cuadro algésico podría caer en un balance positivo de agua? ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca cuando estamos en condiciones de dolor? Aumenta, Aumenta. ¿cierto? ¿Por qué aumenta la frecuencia cardíaca? Esa ¿Qué hace? ¿Ah? respira más rápido. Ya se produce hiperventilación. Pero ¿qué hace que aumente la frecuencia cardíaca? Aumentar como el flujo en la zona No, 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 espera, aumentada. lo pregunté mal. ¿Cuál es la causa que hace, que media yo tengo dolor en un extremo, aumenta frecuencia cardíaca en el otro extremo? ¿Qué hay al medio? ¿Qué los une? ¿Qué hace el dolor que que se termina aumentando la frecuencia cardíaca? El simpático, exactamente. ¿Y qué ocurre con el sistema nervioso simpático y la ADH? Se producen descargas de ADH, pues yo les dije, eso es lo que se conoce como el estímulo no osmótico de la ADH, ¿ya? Por eso es que un paciente con un cuadro algésico importante y sostenido puede caer ya en un balance positivo de agua. ¿Mm? Drogas, ¿cierto? Que aumente la actividad del sistema nervioso simpático, ¿ya? O un VAE disminuido, por lo que habíamos hablado con Yerko parece que era, ¿cachai? ¿Por qué un VAE disminuido hace esto? Bueno, por por los receptores carotídeos y aórticos, ¿cachai? Que aumentan también la actividad del sistema nervioso simpático. ¿Mm? Ahora, fíjense, miren esto, ¿ah? Y aquí espero yo que nos quede claro lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Qué pasa si un paciente hace un balance negativo de sodio? Un paciente gastroentérico, por ejemplo. Yo les dije, ese paciente va a ser un cuadro hipovolémico, pero ¿cómo va a estar su anatremia? Normal, ¿cierto? La anatremia va a estar normal, de manera primaria. Y sin embargo, les dije yo, ese sujeto puede echar a andar mecanismos compensatorios que al final se traducen en reducción de la concentración de sodio. Y es justamente por esto que aparece acá. Porque un VAE disminuido vía aumento de ADH, vía aumento del sistema nervioso simpático, puede hacer caer al paciente en un balance positivo de agua. Chicos, y el agua sí que se puede retener en nuestro organismo sola. Y el agua sí que se puede ir de nuestro organismo sola. ¿Ya? Por eso es que, para explicar cambios en la Bueno, concentración de sodio, ¿qué pasó? ¿Alguien tiene el audio abierto ahí? ¿Iban a hacer alguna pregunta? Pues sin querer parece, ya pasó. no, profe, Ah, mala ya. mía, fue sin querer, lo siento. Ya, todo bien. Todo bien. ¿Ya? Se me olvidó lo que les estaba diciendo. Ah, ya. Para explicar cambios en la concentración de sodio, lo hacemos por cambios en el balance de agua. ¿Ya? Y lo digo, sorry que les dé la lata, pero que no se les olvide nunca. El sodio que se queda en nuestro organismo se queda con agua. El sodio que se va del organismo se va con agua. Pero el agua sí se puede quedar sola, sin soluto, solo solvente. Y el agua sí se puede ir sola, sin soluto,
solo solvente. Que foi? Quer mais um pouquinho de sanduíche? Beleza. Vem cá. Deixa a gatinha tranquila. Ela tá super à toa, tá super de boa com você. Ya. Entonces, hablemos de hiponatremia. ¿Quién me define, por favor, hiponatremia? ¿Quién me define hiponatremia? ¿Alguien que me lo defina? ¿Un trastorno del cilindro electrolítico? Ya, pero así como una definición así como más pura, más ruda. Así como si en una comisión uno de sus profesores, una profesora le dijera, defina hiponatremia. Yerko ahí todo, y el Yerko ahí como todo formal, levantó la manito. Dale, Yerko, a ver. Afección que se presenta cuando el nivel de sodio en la sangre es demasiado bajo. ¿Pero qué? ¿De qué hablamos cuando hablamos de nivel? Porque aquí me dicen disminución de sodio, pero ¿qué cosa es sodio? ¿De la masa total de sodio? ¿O qué? No, pues en relación al volumen en el que se deposita, en el que se encuentra. O bacán. Esa es la explicación más química que me han dado en no sé cuántos años. Y cuando hablamos de cantidad de sodio por unidad de volumen, ¿de qué hablamos ahí? La concentración, pues, ¿no? Exactamente. Entonces, una hiponatremia es una disminución en la concentración plasmática de sodio. ¿Ya? Gaby, ojo, porque si tú me decís disminución de sodio, yo podría pensar que tú me estás diciendo que el paciente cayó en un estado hipovolémico. ¿Cachai o no? Entonces, cuando hablamos de hiponatremia, específicamente queremos hacer referencia a la concentración de ese sodio. ¿Me entiendes, no? Entonces, yo médico, si alguien me dice, si tengo un paciente con una disminución de sodio, yo digo la papa, ¿cachai? Administrémosle un fluido isotónico, ¿ya? Un suerito fisiológico, que no es ni suero ni fisiológico, ¿cachai? Y vamos a estar cometiendo un error iatrogénico porque nos estamos comunicando mal entre nosotros. ¿Me entiendo, no? Por lo tanto, por eso es relevante manejar algunas definiciones, ¿cachai? No es que a mí me gusta andar así como hablando de definiciones ni preguntando definiciones, pero es súper importante tener en cuenta algunas definiciones porque no manejar las definiciones nos puede llevar a cometer errores con nuestros pacientes. ¿Ya? Entonces, una hiponatremia es una reducción en la concentración plasmática de sodio. Oye, ¿cómo le llamamos a una concentración de sodio normal en sangre? ¿Qué le dirían ustedes a su colega entregando un turno? Que el paciente estaba hiponatrémico, pero ahora la concentración de sodio está normal. ¿Cómo lo diríamos eso? Ya, po. Sí, si al final uno termina hablando de manera súper coloquial, ¿cachai? Pero eso, bien, Rubí, muchas gracias. El paciente estaba hiponatrémico y ahora está normotrémico. Excelente. Muchas gracias, Rubí. ¿Ya? Vámonos. Entonces, hiponatremia, definido, ¿cierto? Ya lo definimos, ¿sí? Si le ponemos un numerito, una concentración plasmática de sodio menor a los 135.000 equivalentes por litro. Consecuencia de un balance positivo de agua. ¿Ya? Este balance positivo de agua puede darse por una caída del VAE vía aumento del sistema simpático, ¿cierto? Estímulo osmótico del ADH. También eventualmente puede darse por el síndrome de secreción inadecuada de ADH, el SIAD, ¿ya? La causa más frecuente, ¿cierto? Se caracteriza por una alteración en la dilución urinaria y una hiponatremia hipotónica en ausencia de enfermedad renal o de un estímulo no osmótico para liberar ADH, ¿ya? Diagnóstico de esta condición por exclusión. ¿Qué significa eso? Que es un cacho, porque tenéis que ser capaz de descartar todas aquellas causas conocidas que te pueden generar una hiponatremia hipotónica. ¿Mm? ¿Qué pasó, Rubit? ¿Normonatremia?
No, eso ya lo que me había contestado anteriormente. ¿Ya? En estos pacientes entonces hay expansión del volumen extracelular con hiponatremia hipotónica, ¿ya? Se suprime el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Hay liberación de péptidos natriuréticos porque hay más distensión del atrio, recto derecho, por lo tanto hay más eliminación de sodio con su equivalente osmótico de agua a nivel renal, y finalmente nos encontramos con una hiponatremia euvolémica. Miren los conceptos raros que hemos introducido en esta sesión. Una hiponatremia euvolémica. Importante que sea euvolémica, ¿cachai? Porque eso nos aleja de la posibilidad que esta condición se esté generando por una falla renal. ¿Mm? Las manifestaciones clínicas, lo que habíamos hablado, ¿cachai? ¿Por qué es tan relevante mantener presión osmótica? Para cuidar al sistema nervioso central. Entonces, las manifestaciones clínicas tienen que ver con edema cerebral agudo y por lo tanto con síntomas neurológicos. ¿Qué síntomas neurológicos? Va a depender de la velocidad y de la intensidad con que se genere la hiponatremia, ¿ya? Menor a 125 mil equivalentes por litro, apatía, debilidad, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. ¿Ya? Cuando es más intensa, fíjense, menos de 115 mil equivalentes por litro, alteraciones de conciencia, seizures, ¿ya? Convulsiones, coma, paro respiratorio. ¿Mm? El manejo para estos pacientes, en las condiciones más severas y agudas, soluciones salinas hipertónicas. Claro, ya vamos a querer aumentar la tonicidad del extra, ya, para normalizar ya el movimiento de agua entre LIC y LEC. Restricción de agua, por supuesto. Se puede ocupar furosemida, porque fíjense que la furosemida altera la capacidad del riñón de concentrar agua. Por lo tanto, el paciente que está medicado con furo pierde mayor cantidad de agua libre también. ¿Ya? Y eventualmente también se pueden ocupar fármacos que antagonizan con el receptor de ADH a nivel renal, los VAPTANs. ¿Estamos? ¿Queda claro, no? Sí, profe. Sí, ya. El día de mañana, cuando estén ustedes, ¿cierto? Con su equipo de salud atendiendo pacientes que estén con estas hiponatremias y les empiecen a pasar estas soluciones salinas hipertónicas, favor recordar que hay que pasarlas muy lentito. ¿Ok? Hay que pasarlas muy lento. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro se da cuenta que está expuesto a un medio hipotónico, que se ha generado una hipotonía, lo que hace el cerebro es modificar las células cerebrales, empiezan a sacar solutos, ¿cachai? Entonces lo que hace la célula cerebral es tratar de igualar, no sé si me explico. Espérate, voy a activar la cámara. Acá. Entonces decíamos que en una condición basal, la osmolaridad plasmática y la osmolaridad celular está acá. ¿Sí? Si la osmolaridad plasmática baja, se va a producir este juego, ¿por cierto? Hasta que se igualan de nuevo. ¿Ok? Entonces, eso sabemos nosotros que va a ir acompañado de un cierto cambio en el volumen celular y eso es malo. Entonces, cuando empieza a bajar la osmolaridad plasmática, si empieza lento, la célula, ella empieza a bajar su osmolaridad también. ¿Cachai? Para mantener el volumen celular. Entonces, ¿qué ocurre? Si a ese sujeto después ustedes le administran un suero hipertónico muy rápido, van a generar esto. Y la osmolaridad celular estaba acá. Y ahí van a generar el problema inverso. ¿Me expreso adecuadamente? A eso se le llama el síndrome de desmielinización osmótica. ¿Cachai? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes con esos pacientes? Hay que normalizar la natremia, ¿cachai? Pero no así, sino que así, lentito, para que la célula vaya acomodándose. ¿Ok? Y entonces no generamos estos problemas por el restablecimiento rápido en la concentración de sodio. ¿Queda claro, no? Sí. Sí, bacán. Sí, profe. Súper. Veamos la última, 2 diapos y nos vamos a descansar, ¿ya?
¿O qué? Ya, hipernatremia. Aquí nos vamos para el otro lado, ¿cierto? Defíname hipernatremia. Imagínense que está en su examen de grado. Defíname hipernatremia. O en un examen de internado, para que no seamos tan exagerados. Defina hipernatremia. ¿Quién se atreve? Si no es la gran cosa tampoco, ¿cierto? Muy bien, vale. Un aumento de la concentración plasmática de sodio. Excelente. ¿Ya? ¿Cuánto, si le ponemos numerito? Por sobre el rango de referencia. Sobre los 145 mil equivalentes por litro. ¿Cómo se produce esto? Por una ingesta excesiva de sodio, no en un sujeto sano, por lo que ya comentamos, ¿ya? O eventualmente frente a un balance negativo de agua, que es lo más común. Condiciones asociadas, en el Yerko, como nos ha hablado de él. Gracias, Yerko. Envejecimiento, daño cerebral, diabetes mellitus, ¿ok? Cirugías, diuréticos, ¿ya? Pacientes con alteración de conciencia. La mayor parte de estos casos, fíjense ustedes, son iatrogénicos, ¿ya? Por eso es tan importante que nos comuniquemos bien entre nosotros. Inadecuada, reposición de fluidos en pacientes con pérdidas de agua identificables, con sed alterada o acceso reducido a agua libre. Las manifestaciones clínicas, de nuevo, tienen que ver con lo neurológico, pero ahora por el fenómeno contrario, porque se pierde agua, ¿cierto? Desde la masa cerebral. Entonces disminuye el volumen de las células y si todas hacen lo mismo, disminuye el volumen cerebral. Y cuando eso ocurre, ya hay predisposición a daño vascular, ya aumenta el riesgo de generar hemorragias subaracnoides. Entonces, anorexia, irritabilidad, letargia, debilidad muscular, náusea, ¿cierto? Cuando es más severo, hiperreflexia, convulsiones, seizures, coma, ¿ok? Aparecen en cuadros agudos e intensos. ¿Sí? ¿Por qué agudos e intensos? Porque lo que les había explicado. Si lentamente empieza a aumentar la osmolaridad plasmática, las células cerebrales tienen la posibilidad de lentamente también ir aumentando su presión osmótica intracelular, ¿cachai? Para no modificar el volumen. Normalmente hay gran sensación de sed que protege el sistema nervioso central, pero si está alterado el mecanismo de la sed, o si el paciente no tiene acceso a agua, se puede generar el cuadro. Eso en relación a agua y sodio, o a sodio y agua en el orden que lo vimos. ¿Dudas, preguntas, consultas, por favor? ¿Nones? Profe, No, no es yo tengo una duda A chiquitita. ver, ¿quién eres? Valentina, Vale, cuénteme. en la parte de manifestaciones clínicas, la que recién vimos, ¿Ya? dice predisposición a daño vascular. ¿Por qué, profe? Sí, por lo siguiente. Espérate, que estoy activando la cámara. Acá. Acuérdate que está la calota, ¿cierto? Está el cráneo, están las meninges y luego está el cerebro. Y el cerebro está como pegadito. Y acuérdate que hay vasos sanguíneos superficiales que drenan la sangre del cerebro. ¿Sí? ¿Te acuerdas o no? ¿Vale? Sí, sí, Entonces, ¿qué sí. ocurre si el cerebro empieza a disminuir, empieza a pasar esto? Lo estoy exagerando, pero para que te hagas una idea. ¿Cachai? Y esos vasos entonces se estiran y eventualmente pueden romperse. Ah, Se produce comprendo. entonces la predisposición al daño vascular. ¿Ya? Tiene Gracias, que ver con profe. eso. Y nombro a esos vasos porque esos vasos son vasos venosos. En el caso de los vasos arteriales, tú sabes que tienen una estructura que es más robusta, ¿cierto? La capa media principalmente, por lo tanto es más difícil desgarrar una arteria. No digo que sea imposible, pero es más difícil. En cambio, las venas, ¿cierto? Como tienen una capa media que es mucho más delgada, ¿cierto? Si la vena se empieza a distender, es más probable que la venita se rompa. ¿Ya? Es por eso. Ya, profe, gracias. Dale. Ya, pues. 11:58. 12:15, ¿les parece buena hora? Yo aprovecho de cambiarle pañal a Martino. Sí, Sí. Sí, me tomo Sí, me sirvo mi profe. cafecito. Buena. Ya. 12:15, nos vemos, cabros. Chao, chao.
Aló, aló. Hola. ¿Volvieron? ¿Están ahí? Aquí estamos, profe. Buena. Lamento los minutitos de retraso, ¿ah? Pero a alguien no le gusta mucho bañarse por acá. Ya. ¿Cómo estuvo el descanso? Bueno, profe, comí. ¿Descansaron? Ay, qué rico, qué cosa más linda. Eso es lo mejor de la vida. Eso es lo mejor de la vida. Ya. Vamos a volver entonces a lo que estábamos diciendo, a lo que estábamos hablando. Y nos quedaba ver potasio. Las 12:18 ya. No veremos hoy accidente vascular encefálico. Incluso si esto lo terminamos rápido para no injuriar tanto vuestro sistema nervioso central. ¿Ya? Pero al menos hidroelectrolítico, 2 módulos, en lo que uno suele ver esto, creo que hasta aquí vamos bien. Me da la sensación. Vamos a retomar la grabación. Ah, no teníamos la grabación de... Ok. Entonces, hablemos ahora, hablamos de sodio, hablamos de agua. Cuando hablamos de agua, hablamos de la concentración de sodio. Y vamos a hablar ahora un poquitito de potasio. ¿Ok? Entonces, potasio es importante porque, como ya habíamos dicho, así como el sodio es el principal catión extra, el potasio es el principal catión intra, ¿ok? Determinando molaridad y por lo tanto volumen intracelular, ¿ya? Asociado al metabolismo de los carbohidratos también, ¿cierto? Por la secreción de insulina, acuérdense de los canales de potasio ATP dependientes, ¿cierto? Si ustedes lo saben, por fisio, por fármaco. Eh, Súper importante determinando excitabilidad membranal. Yo les diría, chicos, que en términos de lo que vamos a ver ahora en esta clase, así como de posibles efectos adversos para un paciente con trastornos de calemia, lo más relevante tiene que ver con la excitabilidad de membranas. ¿Ya? El potasio, siempre lo dice uno en fisio, a ustedes me imagino que también se lo dijeron, es el único ion que puede entrar o salir libremente de la célula, de una célula excitable que no ha sido estimulada. No te meto, más de ella de la tranquila, ¿no? ¿Ok? Entonces, modificar la concentración de potasio para arriba o para abajo implica alteración de la excitabilidad de membrana. Y eso entonces, como les decía yo, es relevante para todas aquellas células excitables. ¿Qué entendemos nosotros por una célula excitable? Principalmente, no únicamente, pero principalmente neuronas y células musculares. ¿Ok? Y dentro de las células musculares, músculo liso, músculo esquelético y músculo cardíaco. Dicho en simple, una hiper o una hipocalemia predisponen a arritmias cardíacas. Y hay pacientes, chicos, hay pacientes que se mueren por las arritmias cardíacas que se generan a consecuencia de los trastornos de calemia. ¿Ya? Entonces, eso es lo más relevante. Hay un montón de otras condiciones que se pueden generar por trastornos de calemia. Pero lo que más puede comprometer la vida del paciente así como de manera abrupta, aguda, son las arritmias. ¿Ya? Entonces, para regular calemia existen dos mecanismos, dos fenómenos. Hay una regulación rápida o a corto plazo y hay una regulación lenta o a largo plazo. ¿Ya? La regulación rápida o a corto plazo básicamente se relaciona con ¿qué? Básicamente se relaciona con cómo podemos mover nosotros potasio entre el intra y el extra. ¿Ya? La mayor parte del potasio en nuestro organismo está en el intra. 98% aprox del potasio corporal total está en el intra. ¿Ya? Pero si nosotros movemos entre LIC y LEC este potasio, ¿cachai? Este 2%, este 98%, podemos rápidamente generar cambios en la concentración de potasio. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, a través de la actividad de la bomba de sodio y potasio. Chicos, ¿me escuchan bien ustedes o no? ¿Y, profe? Sí, pregunto porque tengo la ventana abierta casi de par en par y hay como harto ruido de tráfico por acá. ¿No les genera inconveniente? No, No, profe. No, no nada, sé. ya, bacán. Súper. ¿Mm? Entonces, la sodio y potasio
¿Qué hace? A ver, la sodio y potasio maldita que nos persigue desde como primero medio. ¿Qué hace la bomba de sodio y potasio? Ya con una pata en tercer año de universidad lo sigue persiguiendo la sodio y potasio ATPasa. ¿Qué hace la sodio y potasio ATPasa? O la bomba de sodio y potasio. ¿Quién me puede decir por audio, por WhatsApp, por el chat? Profe, ¿Sí? se realizaba como el intercambio entre sodio y potasio, pero no me acuerdo Claro. cuál era la relación ¿Cuál era la entre, relación y cuál entra y cuál saca? Que también es relevante. claro, ¿Qué es lo que entra? ¿Sodio o potasio? sodio. No, potasio. Acuérdate que el sodio está más concentrado fuera que adentro. Por lo tanto, el sodio siempre tiende a entrar solo, por gradiente electroquímica. ¿Cachai? Entonces no necesitáis de una bomba para meter algo que se quiere meter solo. Entonces lo que metemos es Ah, potasio y lo que ¿verdad? sacamos. Sí, po. ¿Ya? Entonces lo que metemos es potasio, lo que sacamos es sodio. Y lo otro relevante, recuerden, claro, súper importante, y eso para allá iba justamente Rubit, saca 3 sodios y entra 2 potasios, ¿ya? Entonces eso es importante porque eso genera la bomba de sodio y potasio, nos ayuda a generar una distribución eléctrica súper particular en la membrana, con más cargas positivas fuera, con más cargas negativas dentro, ¿ya? Y eso, entre otras cosas, posibilita el tema de la transmisión, ¿cierto? La propagación del impulso nervioso, tal como tú dices, ¿ok? Ahora, vamos a la fisiopato. ¿Cómo podemos o qué cosas hacen que se modifique la actividad de la sodio y potasio ATPasa? Las catecolaminas, ¿ya? Las catecolaminas aumentan la actividad de la sodio y potasio ATPasa. La insulina, también. Entonces, ojo, el día de mañana cuando ustedes le administren insulina a un paciente diabético, ¿cierto? Un paciente que está haciendo una crisis hiperglicémica, y ustedes le administran a ese sujeto insulina, ustedes saben que sus células no solamente van a captar glucosa, sino que también se va a activar la bomba sodio-potasio, por lo tanto vamos a meter potasio del extra al intra. ¿Me siguen o no? Por lo tanto, esa insulina hay que tener cuidado de administrarla con un poquitito de cloruro de potasio para, ¿cierto? Eh, en un intento de ayudar a mantener calemia en ese sujeto. ¿Ya? La aldosterona también es importante. La aldosterona aumenta la actividad de la bomba sodio-potasio en todo el organismo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa puede generar cambio en la distribución de potasio entre LIC y LEC? El famoso intercambiador protón-potasio que ya comentamos en la clase de ácido base. ¿Ok? De hecho, aparece aquí, aunque nosotros ya lo sabemos, en cuadros de acidosis metabólica, sabemos nosotros que se correlacionan con cuadros de hipercalemia, y en cambio, las alcalosis metabólicas se asocian con cuadros de hipocalemias. ¿Mm? Ahora, la regulación a más largo plazo, que también se conoce como el balance externo de potasio, es lo que tenemos acá. Cuando hablamos de balance externo, hacemos referencia a la cantidad de potasio que entra versus la cantidad de potasio que sale de nuestro organismo. ¿Ya? Ingresos dietarios. ¿Cuánto ultravariable? En general se dice entre 50 y 150 mil equivalentes por litro, pero depende del tipo de alimentación que tenga la persona, ¿ok? Al tiro voy con lo tuyo, Rubí. Una persona que tiene una alimentación abundante y rica en vegetales puede meter hasta 400 milimoles por día de potasio a su organismo, ¿ya? Eso es una brutalidad. Fíjense ustedes, ¿ya? Eso representa casi el 10% del total de potasio que hay en el intra. ¿Ya? Muchísimo. Rubit me escribe acá, me dice, profe, entonces se podría decir que se administra un poco de potasio con la insulina para no tener un impacto brusco en cuanto a la homeostasis. Sí, sí, a la homeostasis en términos de la excitabilidad de las membranas Rubit. ¿Cierto eso? ¿Ya? Ahora, eso va para los pacientes que reciben
¿cierto? Estas dosis de insulina que por lo general ustedes las van a administrar, dosis un poco más altas, ¿cachai? De insulinas con biodisponibilidades un poco más rápidas, ¿sí? Entonces el paciente que se administra sus insulinas, ¿cachai? En casa, ¿sí? En la noche, antes de dormir, ¿cierto? O qué sé yo, una hora antes de las comidas, ese paciente no va a necesitar eh, aporte de potasio así como si lo va a necesitar el paciente al que le están administrando eh, de manera eh, intravenosa, ¿cierto? O con biodisponibilidad más rápida, ¿ya? Y a dosis más alta. Profe, ¿y las personas que tienen tratamiento de hipertensión se hace lo mismo? ¿A qué te refieres, Rubén, con eso? ¿Por el potasio? ¿Por la insulina, el potasio o qué? O sea, con el potasio y los antihipertensivos. Mm, tema súper interesante. Efectivamente, eh, tal como vamos a comentar en esta sesión, particularmente el uso de diuréticos, ¿ok? Puede tener impacto sobre el balance de potasio. Por eso es que muchos diuréticos, particularmente los diuréticos de ASA o las tiazidas, suelen administrarse después con fármacos que antagonizan, o que no es que antagonizan, con fármacos antialdosterónicos, ¿ya? Para evitar justamente caer en balances negativos de potasio. No sé si te respondí ahí, Rubí. Sí, ahí sí. Entonces, como Ya. que si se mezclaran, así sin tener ninguna referencia, un antihipertensivo con el potasio podría ser como un efecto como rebote o que no se haga de acuerdo o que no se cumple el tratamiento en sí de la hipertensión. No, no, no. Lo que ocurre insisto, va a depender del tipo de antihipertensivo, ¿ya? Pero con los diuréticos, que es como con lo que más se suele ver esto, los pacientes que reciben diuréticos por periodos prolongados tienen una propensión mayor a caer en balances negativos de potasio. ¿Ok? Y a través de ese fenómeno podríamos generar nosotros, o se podría producir algún grado de hipocalemia, ¿ya? Pero ahí Ah, no es que se genere un efecto de rebote o que se pierda el efecto del antihipertensivo, sino que algunos antihipertensivos, a través de aumentar la oferta de sodio a nivel distal, pueden favorecer la excreción de potasio por vía renal. ya. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Ahí sí o no? Sí, ahora sí. Súper. ¿Ok? Entonces, los egresos de potasio de nuestro organismo tienen que ver con tres vías, ¿cierto? Heces, feca, ¿cierto? 10.000 equivalentes por litro, puede aumentar un poco en condiciones de enfermedad renal, porque el colon se puede volver un efector de aldosterona. El sudor, prácticamente despreciable en términos de eliminación de potasio, y el riñón, ¿cierto? A través de la orina. Ese es el más importante en términos de regular el balance de potasio. ¿Mm? Esto es fisio nomás, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿Cómo se maneja el potasio a nivel renal? Depende del segmento, po. En el túbulo con torneo proximal se reabsorbe fijo el 90% de lo que filtró. Si filtra mucho, se reabsorbe 90% de ese mucho. Si filtra poco, se reabsorbe 90% de ese poco. ¿Ya? Concepto importante acá, el tema de la carga filtrada de potasio. ¿Qué es lo que es la carga filtrada? BFG por calemia. O sea, ¿qué cantidad de potasio pasa en un minuto desde la sangre hacia el sistema tubular? ¿Ya? A nivel de la rama gruesa ascendente, eso significa tal, el potasio cicla a través de unos canales que se llaman ROMK para favorecer la reabsorción de sodio y de cloruro, ¿ok? Por el NKCC2. ¿Ok? Vos estás haciendo comiso. Hola, banquillo no voy a capacete, Martino, ¿ah? Lo siento, chicos. A nivel del túbulo conector cortical, aquí viene lo más importante, ¿cierto? Porque aquí están las células principales, que son las que responden a aldosterona y son las que favorecen la excreción renal de potasio, ¿ya? Por lo tanto, haciendo la raya para la suma, como se dice, la excreción renal de potasio depende un poquito, ¿cachai? De cuánto filtre
y lo que se reabsorbe en las porciones más proximales de la nefrona y cuánto se excrete en la porción más distal de la nefrona, ¿ya? Teniendo en cuenta que, no olviden esto por favor, no existe la fracción de excreción 0 para el potasio, ¿ya? La fracción de excreción más baja para el potasio está como entre el 2 y el 3, ¿ya? Pero no sé, en ningún caso se reabsorbe todo lo que filtró. Siempre hay una pérdida de potasio. El riñón está diseñado para hacer eso. ¿Ok? Eso significa que si la carga filtrada de potasio es muy grande, eso automáticamente se va a traducir en pérdidas importantes de potasio, porque no vamos a poder reabsorber todo. Este es tal, ¿cierto? La rama gruesa ascendente de la asa de Henle, ¿ya? Este es el NKCC2, que es una proteína de transporte estequiométrico, permite la entrada de un sodio, un potasio y 2 cloruros. Tiene que estar todo eso para que funcione la célula, ¿sí? El sodio y el cloruro se van después al intersticio renal, se quedan acá, importante para la concentración y la dilución urinaria. ¿Ok? Martino, sem fazer maluquice, por favor. Y aquí súper importante también este canal, el ROM-K o el ROM-K. Entonces, ahí decía en la diapo anterior que el potasio ciclaba, claro, porque aquí fíjense, con la ayuda del NKCC2, el potasio entra a la célula y luego sale de la célula para volver a entrar por el NKCC2. Y de esa manera entonces el potasio ayuda a que se reabsorba, ¿sí? Cloruro y sodio desde la orina en este segmento. Importante para ustedes, no sé si lo sabían, si no se los digo yo, ¿ya? Esta proteína NKCC2 es la que es bloqueable por los diuréticos de asa. Entre ellos, ¿cierto? Furosemida, pues ustedes lo saben, ¿ya? Más conocida por los amigos como furo. ¿Qué pasa en la porción distal de la nefrona? Ya les voy a decir por qué les estoy contando todo esto. En la porción distal de la nefrona, hay una región que se le conoce en términos funcionales como la nefrona distal sensible a aldosterona, que es donde están las células efectoras de aldosterona, ¿ya? Que es esta porción que está como por acá. Aquí están las células principales, que son estas, acá. Aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace aldosterona? Aldosterona aumenta, aquí lo dice, ¿cierto? La expresión de estos ENaC, que son los canales de sodio sensibles a aldosterona. ¿Ya? Los canales epiteliales de sodio, que son sensibles a aldosterona. Aumenta la actividad de la sodio y potasio ATPasa acá en la membrana vasolateral, porque así sacamos harto sodio y así le damos harta gradiente al ENaC para que funcione. Y en presencia de aldosterona se expresan también entonces nuestros famosos ROM-K acá. Entonces, debido a todo esto, es que en fisiología usted, el profesor o profesora les dijo que cuando llega un sodio, ¿cierto? O cuando hay efecto de aldosterona, que siempre está, puede estar uno aumentado, pero en general siempre está, ¿cierto? Se reabsorbe un sodio gracias a este ENaC. Y como el paso de un positivo desde acá, desde el lumen, genera negatividad a nivel luminal, eso atrae a un positivo desde el interior de la célula. ¿Y cuál es el positivo que se atrae? Va a depender de qué es lo que haya más en esta célula. Pero tiene que ser un positivo, si eso es lo que importa. Puede ser potasio o eventualmente pueden ser protones. ¿Ya? Eso creo que se los había dicho en la clase de ácido base. Pero en fin, por cada sodio que se reabsorbe, lo vamos a decir así en simple en esta clase, porque estamos hablando de potasio, un potasio se secreta. ¿Ya? La cantidad de sodio que llega a este nivel, chicos, chicas, es lo que se conoce aquí como la oferta de sodio a nivel distal. ¿Cuánto sodio llega a esta porción distal de la nefrona? Entonces, si llega mucho sodio, ¿cuánto potasio vamos a poder excretar? Más, ¿sí o no? Chicos, si llega poco sodio, ¿cuánto sodio vamos a poder reabsorber? Poco. Por lo tanto, ¿cuánto potasio vamos a poder secretar?
poco. ¿Me siguen la idea o no? Sí, sí, profe. ¿Sí? Ya. Por eso dice, la oferta de sodio a nivel distal va a estar modificada por estados hipovolémicos, porque vamos a haber reabsorbido mucho previamente por el nivel de BFG, evidente, y por el uso de diuréticos de asa o las tiacidas. ¿Cuáles son las tiacidas? Las tiacidas bloquean aquí, a nivel del túbulo contorneado distal, al NCC, al cotransportador sodio cloruro, que es este que está acá. Permite la entrada de un sodio y de un cloruro a la célula. ¿Ya? Acá. Los diuréticos de asa trabajan acá. ¿A qué nivel se reabsorbe más sodio en la nefrona? A más proximal, más reabsorción. Por lo tanto, ¿cuál de los dos diuréticos que hemos comentado, los diuréticos de asa o las tiacidas, tienen un efecto diurético más potente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué diurético tiene ¿Del asa? Exactamente, porque mientras más proximal actúa el diurético, más potente, ¿cierto?, es su efecto natriurético. Ok, por lo tanto, si nosotros medicamos a un paciente con cualquiera de los dos, ¿ya? Porque aquí inhibimos la reabsorción de sodio a este nivel con los diuréticos de asa, con las tiacidas inhibimos la reabsorción de diuréticos a este nivel. Por lo tanto, en cualquiera de las dos condiciones, no sé si me expreso adecuadamente, va a llegar más sodio a la porción distal de la nefrona. ¿Se entiende eso? Profe, ¿lo puede explicar de nuevo, por favor? Claro, mira, ¿qué es lo que hace el diurético de asa? Bloquea al NKCC2. Esto es orina, esto es intersticio. Entonces, si tú bloqueas al NKCC2, pierdes capacidad de sacar sodio desde la orina y llevarlo al intersticio. O sea, cuando bloqueas al NKCC2, el sodio sigue circulando por el lumen tubular. ¿Me cachai o no? Ahí sí. Sí, sí, ¿Qué es sí, lo que entendí. hacen las tiacidas? Bloquean al NCC, que es este que está acá. Por lo tanto, pierdes capacidad para sacar sodio a nivel distal y por lo tanto, como pierdes capacidad de reabsorber sodio, hacerlo pasar desde la orina al intersticio, el sodio sigue circulando por acá. Ahí Ah, sí, 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 entendí, profe. ¿cachai? Gracias. Por lo tanto, de nada, en cualquiera de las dos condiciones, ya sea que estemos usando un diurético de asa o, o una tiacida, la cantidad de sodio que le va a llegar a las células principales es mayor. Y entonces vamos a hacer funcionar más al ENaC y por lo tanto vamos a hacer salir más potasio por los ROMK. ¿Ahí sí quedó claro? Rubit, ¿le queda Sí, claro lo que habíamos hablado anteriormente? Sí, profe. Bacán. ¿Ya? Vamos entonces a la fisiopato, por fin fisiopato. Pero no hay fisiopato sin una buena fisio, se dan cuenta, ¿no? Si no es puro memorizar. Martina está haciendo trencitos. Hipercalemia. Ya, un minutito para que el profesor tome un sorbito de café. ¿Alguien que me defina hipercalemia, por favor? Oh, vamos, una sola persona. pero ya se lo definí, po. Más arriba. Ya lo ¿Ya pregunté. lo, ya lo Ah, definió no, mamá arriba? Ah, ya. no, era la Un del aumento. sodio. Ah, era lo del sodio, pero es distinto, po. Calemia, ya, un aumento de la concentración plasmática de potasio. Hay dos tipos de hipercalemias que tienen que ver con la fisiología. Hay una calemia por cambios en la distribución y hay hipercalemias que tienen que ver con balances positivos. ¿Ya? Acá, con la regulación rápida a corto plazo o distribución y balance externo, ¿ya? O a largo plazo. Entonces las hipercalemias tienen que ver con esto. Por cambio en el balance interno o hipercalemias distributivas, estas por lo general son transitorias, ¿ya? Entrada reducida a la célula, déficit de insulina, cuando hay destrucción de tejidos, porque la mayor parte del potasio está dentro de la célula. Si las células se rompen,
¿Cachai? Ese potasio se va para el LEC. Cuadro de acidosis metabólica, ya explicado. En las condiciones de hiperosmolaridad en general, cualquier condición de hiperosmolaridad va a generar hipercalemia. Cuando se hemoliza una muestra, ojo ahí, pseudo hipercalemia. Ahí los van a llamar de laboratorio, que su paciente tiene calemia en 13, en 14. Y ustedes van a saber que no, que fue la muestra que se les lisó. ¿Ya? Fármacos. Beta bloqueo, intoxicación digitálica, succinilcolina, ¿ya? También son fármacos que bloquean la actividad de la sodio-potasio ATPase. Por balance positivo, por balance externo positivo, por ingesta aumentada. No, eso no va a ocurrir con un riñón funcional, ¿saben? Por lo que habíamos hablado, pues porque podemos tener hasta una ingesta de 400.000 equivalentes por día y el riñón va a eliminar mucho, ¿cachai? Pero en pacientes que están con enfermedad renal crónica terminal, paciente que se está dializando, ¿cachai? Como el paciente que se está dializando se relaja mucho el tema alimentario. Entonces, en ese paciente que se está dializando, una ingesta aumentada, por supuesto que sí nos puede llevar a una hipercalemia severa. ¿Ya? ¿Qué es lo más común? Excreción renal disminuida. Cuadros de hipoaldosteronismo, paciente que se está manejando con diuréticos ahorradores de potasio, ¿Mm? Paciente con insuficiencia renal, ¿ok? O inducida por fármacos también. ¿Ya? Súper importante el tema de los fármacos. Hay listas de fármacos que pueden generar hipos o hipercalemias. ¿Ok? Manifestaciones clínicas: debilidad muscular, conducción cardíaca, trastornos del ritmo. Esto tiene que ver con lo que habíamos hablado, los cambios en el potencial de membrana. Manejo, súper importante. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con un paciente que sabemos que tiene hipercalemia o que sospechamos que tiene hipercalemia? Electrocardiograma, para saber si es que hay o no arritmias asociadas a esa hipercalemia. Y de acuerdo a la presencia o no de arritmias, viene el tratamiento. ¿Cachai? Gluconato de calcio para estabilizar membranas, salbutamol nebulizado intravenoso, insulina más glucosa, ya lo habíamos comentado, hemodiálisis si es que la función renal está comprometida o si es que estamos en presencia de una hipercalemia grave. ¿Ya? No sirve para lo agudo, pero sí para lo crónico, ¿ok? Si es que el paciente no tiene trastornos del ritmo, ¿ya? Resinas de intercambio iónico. El cayexalate, que es básicamente una resina que impide que se absorba el potasio a nivel intestinal. ¿Quedó clara la hiper? Chicas, chicos. ¿Sí vale? Bacán. ¿Cuántos somos? Me tinca que estamos. Todos vamos quedando menos. Queda poco, muchachos, no se preocupen. Hipocalemia. Mecanismos, de nuevo. Hay algunas que son distributivas y otras que tienen que ver con el balance externo. Dentro de las distributivas, alcalosis metabólica, cuadros de hiperinsulinismo, ¿ya? De nuevo aparecen los fármacos. Siempre preguntar qué fármaco está tomando el paciente, recuerden. 2. Cambios en el balance externo. Disminución del aporte. Poco común. Puede ocurrir, pero es poco común. ¿Cachai? ¿En quién es más frecuente que pudiese, o en qué caso podría ocurrir? Cuando hay individuos que se alimenten solamente por fórmula. ¿Cachai? Y si esa fórmula está mal diseñada o si es que el aporte es bajo. Entonces podría ocurrir en un periodo de tiempo prolongado, pero es poco común. Aumento de los egresos. Eso sí es más común. ¿Cachai? Pérdidas renales, inducidas por fármacos, tal como ya habíamos dicho, diuréticos de asa, tiazidas, entre otros. ¿Ya? Pérdidas extrarrenales, digestivas, claro, paciente con vómito, paciente con diarrea. ¿Ya? Ahí podemos tener pérdidas extrarrenales. Las consecuencias de esto va a tener que ver un poquito dependiendo de la severidad de la hipocalemia. Pueden ser asintomáticas, fíjense ustedes, entre 3 a 3,5, inferiores a 3, 2,5 a 3, ya son moderadas, ¿ya? Debilidad, mialgia, ¿ya? Y las severas, menores a 2,5 mil equivalentes por litro. Cambios electrocardiográficos, ¿ya? Depresión del ST, ¿cierto? Cambios
a nivel de la onda U, inversión de onda T, arritmias, parálisis musculares, ahí eso ya puede ser más grave, ¿no? El manejo, evaluar las comorbilidades y medicamentos que está recibiendo el paciente, suplementación de potasio, ¿cierto? Sin trastornos electrocardiográficos, puede ser oral, con trastornos electrocardiográficos, suplementaciones parenterales, monitoreo constante de calemia y, por supuesto, buena elección de productos de liberación rápida, si es que estamos frente a una emergencia, una situación más, ya más, que sí nos esté dando clínica, o liberación prolongada, ¿ok? Para el paciente asintomático. Y eso. Audio. Vamos a parar la grabación.